Jesús que lo que usted pensó que se había perdido y el Señor lo recupera en su vida. Yo creo que la gloria de Dios hará que resucite lo que estaba muerto y que el hacha flote otra vez en el nombre de Jesús. Y hemos preparado en un ambiente espectacular del Espíritu un tema para bendecir tu vida, que lo hemos titulado Vive bien con quien vives. Vive bien con quien vives. Y nos queremos detener en esos problemas familiares que muchas veces enfrentamos. ¿Cuántos en algún momento de sus vidas han tenido problemas con sus familiares? Levanten su mano. Y Dios nos hablaba y nos decía, hay una necesidad de esta generación saber cómo resolver esos conflictos, porque el enemigo es experto dañando el propósito de Dios por medio del pecado. Y cuando se le abre puertas al pecado, entonces el diablo no desaprovecha esa oportunidad y destruye el plan de Dios con la familia. Y es que los conflictos familiares no es algo nuevo, es algo que ha estado registrado en la Biblia desde el principio de la creación. El primer conflicto familiar lo vivió Adán y Eva cuando Adán culpó a Eva de haber comido del fruto prohibido. Y de ahí eso desencadenó otros problemas familiares entre Caín y Abel, por ejemplo. Ese fue un problema terrible entre hermanos. Tanta era la rivalidad y la envidia que había de parte de Caín para Abel, que terminó matándolo. Lo que lleva a hacer la envidia, terminar con la vida de otros. Relaciones se echan a perder a causa de la envidia, incluso matar a otras personas. Pero eso no se queda ahí. Vemos la rivalidad que tuvieron que enfrentar entre hermanos José con sus mayores. Vivió una situación de envidia terrible por parte de sus hermanos porque él era el hijo favorito de papi y mami. Pero también la rivalidad de hermanos que se registra en la Biblia con Esaú y Jacob es una cosa terrible, porque Jacob terminó engañando a su hermano mayor y le robó la primogenitura. Situaciones difíciles que tuvo que vivir el rey David con sus hijos. Uno de sus hijos termina matando a uno de sus hermanos por haber violado a su hermana. Otro de sus hijos le hizo la guerra, le quería dividir el trono y usurpar el trono. Muy complicado. Y así vivimos situaciones familiares que uno dice, ¿qué vamos a hacer? Eso está muy difícil. ¿Y qué me dices de Oseas? Oseas, un esposo espectacular, lleno de la unción, un profeta. Era un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo y se casó con una señora que le fue infiel, no con uno ni con dos, con muchos. Y eso generó en él una angustia. Pero el adulterio de esta mujer fue un causal de problemas en esa familia. ¿Y qué decir de problemas como los que vivió Penina con Ana? ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la poligamia en ese entonces. Cuando se casaban dos con uno mismo, con una sola persona, se casaba, en este caso dos mujeres llamadas Ana y Penina con un hombre llamado Elcana. Y como consecuencia esto desencadenaba envidias. Y el tema era que Ana no podía tener hijos y Penina sí. Entonces Ana se sentía menos y Penina aprovechaba eso para decirle, ay, es que a ti no te ama Elcana, a mí me ama porque yo le puedo dar hijos, usted no sirve para nada. Y una cantidad de problemas que se desencadenan en la Biblia. Si le sigo hablando, usted va a encontrar muchísimos más. Pero la Biblia nos tiene que decir mucho de las relaciones familiares. El Señor estableció roles en la familia que cada uno de nosotros cumple y en el que cada uno de nosotros encaja. El problema está cuando uno se rebela contra esos diseños establecidos por Dios en los roles que Él estableció. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado, porque si uno le da rienda suelta a eso y uno no aplica las herramientas que les vamos a enseñar, son relaciones familiares que se echan a perder. Y yo no creo pues que tú estés conforme con tu relación familiar cuando estás viendo división en tu casa. Yo creo que hay una generación aquí que desea la intervención del Espíritu Santo para cambiar esa realidad en su hogar. Que matrimonios que el Señor unió, el diablo los quiere dividir, es de esperarse. Pero creo que hay personas ungidas en este lugar que se van a levantar con el Espíritu Santo para que su matrimonio no se pierda, para que su matrimonio se levante como ese instrumento en las manos de Dios para transformar multitudes. Creo que relaciones de hermanos aquí que estaban resquebrajadas, que estaban dañadas, que estaban destruidas, van a restaurarse después de esta celebración en el nombre de Jesús. Creo que el corazón de los padres no se va a volver contra los hijos, ni el de los hijos contra los padres,
sino que el corazón de los padres se va a volver a los hijos y el de los hijos a los padres. Y queremos enseñarte estas 3 herramientas que te van a ayudar muchísimo a poder resolver esos problemas y vivir bien con quien vives. La primera herramienta, mi amor hermoso, ¿cuál es? Pon de tu parte, pon de tu parte. Tú puedes, yo puedo poner de mi parte para hacer que nuestra familia salga adelante, que podamos ser una familia en armonía, que podamos ser una familia feliz. Siempre en toda relación hay que poner de su parte. No, una relación no se vive de una sola persona, de un solo lado. Así mismo es la relación con Dios. Dios está completamente dispuesto, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere bendecirnos. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para buscarlo, para disponernos a vivir en obediencia a Él, pues la relación jamás va a funcionar. Qué importante lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Puedes buscarlo en tu Biblia, puedes anotarlo. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es en lo que debemos enfocar nuestras vidas, en imitar a Dios, en imitar a Jesús. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor está por encima de las imperfecciones. Levante la mano la gente imperfecta. La gente perfecta puede dejar su mano abajo, no hay ningún problema, pero los imperfectos levantemos nuestra mano, porque es importante saber que ese amor que Dios nos ha dado, nos lo ha dado a pesar de nuestra imperfección. Hemos sido personajes con Dios, hemos herido el corazón del Señor, pero aún por encima de todo, ese amor que cubre multitud de faltas le ha llevado a Él a amarnos, a bendecirnos, a salvarnos y a hoy tenernos en este lugar. Pero cuando tú entiendes que todos son imperfectos, toda persona con la que te vas a relacionar, tu familia, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, son imperfectos, que tú eres imperfecto, porque todos lo somos, se hará más fácil en amor estar por encima de esos errores y saber que así como tienes un esposo que te acepta tus imperfecciones porque te ama, como Dios acepta nuestras imperfecciones porque nos ama, de esa misma forma pondrás de tu parte en amor para que no te fijes más en las imperfecciones, sino que puedas mirar lo que realmente aquella persona tiene de valor, que aquella persona ha hecho por ti. Todos somos imperfectos. Es como cuando alguien llega a la iglesia buscando una iglesia imperfecta. Una iglesia perfecta nunca la vas a encontrar. Es más, cuando tú y yo llegamos a esta iglesia, añadimos de nuestra imperfección. Ahora, tú puedes llevar una relación más sana y más fluida cuando no te fijas para hacer o dejar de hacer por lo que otras personas hagan o dejen de hacer, incluso tu familia, sino que te enfocas con todas tus fuerzas y con todo tu corazón en hacer lo que agrada al Señor. No juzgues a los demás, eso no tiene que ver con el amor. Tú que estás creciendo en el Señor, tal vez tengas un esposo, una esposa, unos padres o unos hermanos que no conocen del Señor, juzgándolos y diciéndoles: eso está mal delante de Dios, eres un pecador, arrepiéntete. Que vayas donde tu abuelita y le digas, porque está adorando todavía, está adorando a la Virgencita, y tú digas: idólatra abuela, arrepientas, y le coges a la Virgencita y se las tallas contra el suelo. O sea, no la vas a ganar. Lo único que vas a ganar es una abuela enojada que te estrella a ti contra el suelo. Eso no es sabio. Pero si tú en lugar de eso, con amor, enseñas lo que vives, lo que conoces de Dios, lo vives y lo enseñas con tu ejemplo, te aseguro que tú vas a ganar a mucha gente. Aquellos papás que te vieron siendo lo peorcito, ¿a cuántos sus papás lo vieron siendo lo peorcito? Cuando mi mamá entraba a mi cuarto y olía ese tufo concentrado, ¿a cuánto la mamá les olió el tufo? Todos han sido muy santos toda su vida. Es una cosa impresionante. Claro, mi mamá me vio cuando entraba a la casa chocándome con todos los muebles, de la borrachera, de lo hincho que venía. Me golpeaba contra todos los muebles. Ella me vio así en lo peorcito. ¿Usted cree que no ha tocado su vida ver la transformación que Dios ha hecho en mí? Sí. Y a tu familia, a esa familia que no quiere con Dios hoy y que el diablo se los quiere llevar para el infierno, tu vida, tu transformación, tu testimonio, tu amor los va a acercar a Cristo. No es lo que les señales, no es lo que los juzgues, es lo que les ames y vivas lo que Dios te manda a vivir. ¿Cuántos están acá? ¿Qué es lo segundo, mi princesa? ¿Alguien quiere alabar al Señor? Sí, por favor.
Lo segundo tiene que ver con algo que no todos están dispuestos a hacer, pero que es necesario para poder vivir bien con quien vivimos, y es soportar la familia, porque esa palabra es muy pesada. Es una palabra fuerte porque va a demandar esfuerzo, va a demandar negarnos a nosotros mismos, va a demandar ser conscientes de que nuestra familia probablemente se vaya a demorar en cambiar, por no decir que nunca van a cambiar aquellas cosas que no están bien, y que vamos a tener que tolerar y vamos a tener que llevar ese peso. Soportar va a hacer la diferencia en tu casa, y solamente es posible soportar si nos vestimos de lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:12. Mira esto. Él dice que hay un vestido que debemos usar para poder soportar la familia, y tiene que ver con varias cosas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuántos amados por Dios hay en este lugar? Y ese amor se contagia. Si uno es amado por Dios, uno puede vivir en santidad para agradar a Dios. Y uno sabe que uno es instrumento en las manos de Dios y es escogido para transmitir el amor que uno recibe. Entonces, si nos vestimos de ese amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, entonces podremos soportarnos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, capaz de cubrir cualquier falta. Y luego dice, y la paz de Dios. Miren, ¿por qué me encanta este versículo? Porque termina diciendo algo que todos necesitamos en algún momento cuando vivimos un conflicto familiar, y es paz. Sí, en algún momento de conflicto uno termina angustiado, triste, malgeniado, uno termina con todo menos con paz. Pero dice la palabra que cuando soportamos nuestra familia y nos vestimos de la presencia del Señor, Él proporciona algo que va más allá de tus fuerzas, y es la paz de su espíritu, que te permite funcionar coherentemente, correctamente en las demás áreas de tu vida, porque para nadie es un secreto que si uno no está bien con su esposo, las demás áreas de su vida no van a estar bien tampoco, y uno va a estar preocupado y uno va a estar así. Pero la paz del Señor interviene en ese momento de conflicto, si te vistes de su presencia, para que no te amargues los momentos importantes de las demás áreas de tu vida que tienes que enfrentar a diario. Y dice la palabra del Señor que la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Pero termina diciendo que seamos agradecidos, porque cuando uno soporta a la familia, uno comienza a entender que cada uno de ellos es especial y que no todo es tan malo como uno piensa. Que así como cada uno de ellos tiene errores, también hay virtudes que hay que empezar a resaltar, y que no es posible ver en medio de la ira, en medio del dolor, de la herida, de la llaga abierta. Que solamente es posible ver a través de los ojos de Jesús, que son ojos de amor. Y esos ojos de amor te permiten entonces pasar la ofensa. Te permite resaltar lo que sí es bueno y darle gracias a Dios por esa mamá que muy imperfecta, pero que también tiene virtudes, te ha cuidado, te ha aguantado, ha estado ahí para ti. De alguna manera te ha apoyado, y dar gracias a Dios por esa mamá. Porque las palabras de gratitud liberan en el espíritu un poder sobrenatural de transformación en la vida de las personas, porque es un acto profético. Cuando tú das gracias a Dios por la vida de ese familiar, por más de que hayas tenido los problemas, pero resaltas lo bueno, y al mismo tiempo das gracias a Dios por el milagro que Dios va a hacer y que aún no se ve, pero que va a gestar en la vida de esa persona, espiritualmente desatas los aires para beneficio y para moverse a favor de esa persona. Y necesitamos hacerlo más a menudo. Es difícil, hay que soportar, pero se puede en las fuerzas del Espíritu Santo. Miren, hay algo que ocurre cuando uno le abre puertas a la ira y al enojo. Se desata un infierno en la casa de aquella persona que no sabe controlar sus impulsos. Y es que el diablo quiere desatar un infierno en tu casa, ¿sabías eso? Porque la ira te lleva a tener palabras groseras, a tener actitudes groseras, a tener palabras fuertes, a alzar la voz, a hacer una cantidad de cosas que no van a generar una solución a tu familia en ese conflicto, sino que van a generar un problema mayor. Cuando uno ha actuado en ira, jamás uno ha visto el respaldo de Dios, porque Dios jamás va a respaldar a alguien que se mueve en ira para resolver un conflicto.
Dios va a respaldar la presencia del Espíritu en la persona que se mueve en un diálogo de paciencia, que si le molestó algo de alguien, de su familia, es capaz de decir: ven, sentémonos y en un diálogo respetuoso te doy a entender qué fue lo que me molestó, te doy a conocer cuál es mi punto de vista, y eso es lo que Dios va a respaldar cuando hay paciencia en ese diálogo y no se levanta la voz ni permite uno que la ira controle las emociones. Y es que es lo que dice la palabra, mi amor hermoso, en Efesios 4:26. Yo sé que más de uno de los que está acá se sabe ese versículo: airaos, pero no pequéis. Es decir, Dios no nos niega el derecho a que nos enojemos, pero nos hace responsables de las decisiones que tomemos a causa de esa emoción negativa que puedas estar sintiendo. Y dice la palabra que tienes todo el derecho de enojarte. Si estás bravo porque alguien te hizo algo, es justificado tu enojo, pero de ahí a pecar, eso Dios no lo avala. Y luego dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y me parece tan importante cuando él hace el énfasis del sol sobre el enojo, porque cuando el sol se pone sobre el enojo es como que pasara un día sin haber resuelto el conflicto. Cuando pasan los días y uno no resuelve el conflicto, el tiempo no resuelve las cosas. El tiempo lo que hace es endurecer el corazón, pero Dios sí resuelve las cosas, pero la presencia de Dios sí sana el corazón. Por eso trata de tener siempre cuentas cortas con las personas que te rodean. Y es que a menudo nosotros amamos más a la gente de la casa, pero son con ellos con los que quizá tenemos más conflictos, porque estamos cerca a ellos, porque cada uno de ellos tiene intereses, tiene opiniones, tiene puntos de vista diferentes, y eso choca. Pero es ahí donde tenemos que decirle al Señor: no permitas que la ira, no permitas que el malestar que siento a causa de eso que están haciendo que es incorrecto dañe mi relación con ellos, y no permitas que yo pierda mi lugar, porque aunque tú tengas la razón, nunca olvides que la ira le quita todo el poder a la razón que tú tengas. Y siempre va a ser de sabios pensar con cordura, calmadamente y pacientemente frente a un conflicto, pero de necios resolver las cosas a los gritos, y eso jamás va a resolver nada. Y hay que aprender a decir no, mi amor, a las palabras fuertes, porque hay personas que no saben decir no, ni siquiera controlar la ira. Y en la vida hay que decirle al Espíritu Santo: Señor, yo no voy a caer en ese jueguito del diablo y yo no voy a desatar un infierno en mi casa. En mi casa se va a desatar la gloria de Dios y el reino de los cielos se va a abrir a favor de mi hogar, y seré un instrumento en tus manos para resolver conflictos en mi casa, incluso para ayudar a que personas de mi casa que no se hablan se vuelvan a hablar, para que personas que tienen situaciones de conflicto difíciles y son esposos vuelvan a reconciliarse y no se divorcien. Yo creo que el poder de Dios puede obrar así en tu vida, de esa manera. Pero también soportar te lleva a valorar, mi amor, porque cuando una persona soporta a su familia, soporta la imperfección, la diferencia del otro. Sabes que soportar no es solamente como sentir la carga, sino que soportar es servir de base También. Sí. Para sostener a tu familia. Así soportar, ser soporte para tu casa. Así es. Qué importante es. Muy importante. Y sobre todo porque en ese nivel de soportar a la familia, como esa base, uno encuentra algo, y es el valor de esa familia, porque uno soporta a la familia cuando uno entiende lo importante que son. Uno no, o sea, si yo no entendiera que este vaso, si lo dejo caer se quiebra, pues entonces dejémoslo caer y que se quiebre. Pero entiendo que tengo que cogerlo y lo tengo que coger duro. El micrófono lo tengo que coger duro, porque o si no, me toca a mí pagarlo. Cuesta. Soportar a la familia, si en algún momento de la vida soportamos algo, debe ser la familia. Y valorar la familia te lleva a honrar la familia. Honra a tu familia, porque no puedes esperar a que algo malo pase para entender cuán importantes son para ti. A veces hay personas que pierden a sus familiares y le llevan a su mamá a la tumba las flores que nunca le dieron en vida. Pues honrar la muerte de tu mamá está bien, pero sinceramente, ¿ya para qué? O sea, ¿por qué no fuiste capaz de darle esas flores cuando estaba viva y tuviste la oportunidad? Si haces eso cuando tu mamá está en vida, si tienes esos gestos de amor, eso va a generar una transformación en la vida de tu mamá impresionante, y luego no vas a estar al final del día lamentando lo que no hiciste cuando estuvo viva. Y valorar y honrar es algo que el Señor siempre traerá recompensa sobre aquellos que lo hagan. Independientemente de lo que hagan o dejen de hacer, es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, porque dice la palabra que hay bendición para aquellos que honran a papá y a mamá. Honra a tu padre y a tu madre.
queremos vivir larga vida, queremos ser prósperos y ver bendición de parte de Dios sobre nosotros, es un principio que debemos aplicar, pero no como un consejo, sino como una instrucción. Así que honrar a la familia siempre va a traer beneficios a nosotros a largo plazo. A veces uno ve jóvenes que se mueren, jovencitos de 14, 15, 17 años, y uno dice, ¿cómo era esa persona en su casa? Y se da cuenta que era el más grosero, el rebelde, el que le pegaba patadas a su mamá, el que era irrespetuoso con todo el mundo. Y uno dice, listo, puede que alguien le haya tirado un balazo y lo haya matado, pero la raíz no es esa. La raíz es que en su casa no honró a papá y a mamá y terminó con su vida. Pero yo sé que hay bendición de Dios cuando uno hace su parte y se enfoca en uno, en hacer su parte. No eres responsable de lo que tu papá o tu mamá dejen de hacer, pero sí eres responsable de lo que tú vas a hacer delante de Dios. Y la palabra del Señor termina diciendo en esta palabra que leíamos ahorita, el soporte, que cuando uno haga las cosas uno no las debe hacer para los hombres sino para Dios. Y es que ahí te vas a tener como esa concentración de saber que tú le sirves es al Señor y tú haces las cosas es para agradar a Dios. Y ahí viene un tercer principio que te va a ayudar a vivir bien con quien vives, mi amor. ¿Cuál es? Pelea tus batallas en el Espíritu. Efesios 6 nos dice que tenemos una batalla espiritual. Dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, toda una jerarquía satánica. Y es verdad, tenemos una guerra constante contra un mundo espiritual, pero no podemos olvidar que ese mundo espiritual ya fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo. Y está bien la guerra espiritual, está bien que tú tengas tiempos de guerra espiritual, está bien donde tú sacas de tu vida ese demonio que oprime tu vida con ira, con celos, con enfermedad, lo que está oprimiendo tu familia. Está bien esa guerra espiritual. Y está bien que tú te despojes de todas esas opresiones demoníacas, pero recuerda que el enemigo solo puede avanzar hasta donde tú lo permitas. El diablo entrará en tu casa hasta donde tú le dejes entrar. Algunos le abren la puerta de la casa, pero hay otros que firmemente se la van a cerrar y dirán, este hogar le pertenece al Espíritu Santo de Dios, no le pertenece a la ira, al enojo, a la división, al divorcio, no le pertenece al maltrato intrafamiliar, no le pertenece a un mal ejemplo que se le da a los hijos. No, Señor, este hogar pertenece al Señor. 2 Corintios 2:11 dice algo bien importante. 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos. ¿Qué piensa el diablo? Robar, matar y destruir tu vida. O sea que según esta palabra tenemos la oportunidad de permitir al diablo que gane ventaja en nuestras vidas o permitirle al diablo que no siga avanzando. Tenemos las dos opciones: o tú le entregas tu casa a tu familia, o tú le dices, diablo, no tocas ni un segundo más a mi casa, no tocas ni un segundo más mi matrimonio, no tocas ni un segundo más mis finanzas. ¿Cuánto le van a hacer saber al diablo quién está lleno del Señor? No le entregas tu casa al diablo, no le entregas tu casa a las tinieblas, tu familia a las tinieblas, se la entregas al Señor, al Espíritu Santo de Dios. La guerra espiritual más poderosa no es saberse el nombre de 1000 demonios. La guerra espiritual más poderosa es una vida sometida a Dios. Y me lo dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La guerra espiritual más poderosa que tú puedes levantar en tu hogar es que tú sometas tu vida a lo que dice la palabra, que en tu casa se haga lo que dice la Biblia. Si en la Biblia dice que tú escuches música que honra tinieblas, que honra fornicación, que honra inmundicia, pues eso haz. Pero yo leo una Biblia donde me dice claramente que esa música no debe ser bienvenida en mi casa. ¿Alguien lee la misma Biblia que yo leo? Que no deben ser bienvenidas las palabras soeces de ira, de enojo, como dice Santiago, Colosenses 4:6, que toda palabra debe estar sazonada con sal. O sea que yo no puedo ir vomitando palabras lleno de ira. Yo tengo que pensar, tengo que sazonar mis palabras. ¿A cuánto les gusta la carne? De comer, pues, el baby beef. Hay que aclararlo. El encebollado. No. El bistec a caballo. Una cosa es que usted le sirvan la carne más pulpita, ¿sí? La más cara del mercado, pero que se la tiren ahí a usted cruda. ¿Usted se la va a comer?
Puede ser la carne más cara, puede ser la más pulpa, pero si está cruda, tú no te la vas a comer, no te va a bendecir. Pero ¿qué pasa con esa carne adobada? ¿Qué pasa con esa carne bien asada, jugosa? Apenas para esta hora he llegado. Esa carne va a bendecir, ¿sí o no? Así mismo es tus palabras, tú no las puedes soltar crudas, llenas de ira, de enojo, de orgullo, porque no van a bendecir. Tienes que sazonarlas con sal, dice la palabra. ¿Cuál es la sal? Es la palabra, es la sabiduría, es lo que viene de Dios.